Me vendí por necesidad, y el millonario descubrió que aún era virgen. El reloj del vestíbulo marcaba las 11 cuando Lucía cruzó las puertas del hotel. La alfombra roja parecía burlarse de sus zapatos gastados, y cada paso resonaba como un recordatorio de lo que estaba a punto de hacer. Llevaba una maleta pequeña, la misma que usaba para visitar a su madre en el hospital, y un abrigo que ya no abrigaba. No había dormido, no había llorado, solo respiraba despacio, como quien se prepara para ahogarse. Nadie la detuvo en la recepción, nadie preguntó su nombre. El ascensor se cerró y su reflejo en el espejo la observó con una mezcla de culpa y determinación. Había tomado una decisión que no podía deshacer. Arriba, en el penthouse, el silencio tenía un peso distinto. Las luces de la ciudad se filtraban por los ventanales, pintando destellos dorados sobre los muebles oscuros. Cuando el ascensor se abrió, él estaba allí. Traje gris, espalda erguida, mirada perdida en el horizonte. No se volvió enseguida. Parecía cansado de todo, incluso de sí mismo. «No tienes que fingir», dijo con una voz que no ordenaba, solo cansaba. Lucía apretó los dedos contra la maleta, deseando ser invisible. La puerta se cerró detrás de ella y el aire pareció volverse más denso, casi irrespirable. Su corazón golpeaba con una fuerza que dolía. Se sentó sin saber dónde mirar, y en el reflejo de una copa vio sus propias lágrimas a punto de caer. Él no habló. Caminó hasta una mesa, sirvió vino y se detuvo un segundo antes de beber. «¿Tu nombre?», preguntó, sin levantar la vista. «Lucía», respondió, apenas un susurro. En ese instante, todo el ruido del mundo desapareció. Solo quedó ese nombre flotando entre ellos, frágil como una oración, y en sus ojos él vio algo que no esperaba. Miedo, sí, pero también dignidad. «¿Primera vez?», preguntó, sabiendo la respuesta. Ella asintió con los labios temblorosos, la mirada fija en el suelo. El silencio que siguió fue insoportable. Él dejó la copa sobre la mesa, se acercó y, sin tocarla, extendió una manta. «No te haré daño. Nadie debería pagar este precio por necesidad», murmuró. Su voz no era la de un millonario acostumbrado al poder, sino la de un hombre que había olvidado cómo se pedía perdón. Ella lo miró, sorprendida por esa ternura oculta, y por primera vez respiró sin miedo. La noche siguió su curso entre silencios y respiraciones contenidas. Afuera, la ciudad seguía viva, pero dentro de aquella habitación el tiempo se detuvo. Él no volvió a hablar del trato. Ella no preguntó por el dinero. Solo compartieron el mismo aire, la misma vergüenza y un extraño respeto que nació del dolor. Cuando la madrugada llegó, Lucía seguía despierta, envuelta en la manta, mientras él dormía en el sofá, con el rostro vuelto hacia la ventana. Dos extraños que se habían visto demasiado cerca del abismo y habían decidido no caer. Dicen que hay encuentros que no cambian el destino, pero sí la forma de mirarse al espejo. Y esa noche, algo en ellos se quebró, para volver a construirse distinto. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y si crees que aún existe la bondad en el mundo. Dale me gusta y suscríbete para no perderte lo que viene después, porque esta historia apenas comienza. El amanecer encontró a Lucía frente al ventanal, observando cómo la ciudad despertaba sin saber lo que ella había hecho, o mejor dicho, lo que había decidido no hacer. La manta todavía la cubría, tibia, como si guardara el eco de una compasión que no esperaba. En la mesa, un sobre blanco descansaba junto a una nota breve. «Para tu madre. No me debes nada». No había firma, pero no la necesitaba. Guardó el dinero sin mirarlo, como quien toca algo sagrado, y se prometió no volver a vender su miedo. Afuera, el tráfico comenzaba su rutina, indiferente a la batalla silenciosa que esa noche había dejado marcada en dos almas. El hotel parecía otro cuando bajó. Nadie la miró, pero ella sentía que todos sabían. Caminó rápido, con la cabeza gacha y las manos aferradas a la maleta.
El aire de la calle era frío, pero libre. Al doblar la esquina, el cielo se teñía de un rosa pálido que anunciaba el día. Compró un café con las pocas monedas que le quedaban y se sentó en una banca, observando el vapor escapar del vaso. Cada sorbo era una mezcla de alivio y culpa. No era una heroína, no era una víctima. Era solo una mujer que había sobrevivido a su propia desesperación. El barrio donde vivía no tenía penthouses ni alfombras rojas. Las calles eran estrechas y el olor a pan recién hecho se mezclaba con el humo de los autos viejos. Allí, la vida tenía otro ritmo. Los niños corrían con mochilas rotas, los vecinos se saludaban con cansancio y los sueños parecían cosas que pasaban en la televisión. Lucía vivía en una habitación pequeña, con paredes descascaradas y una ventana que no cerraba bien. En el centro, la cama de su madre, rodeada de medicinas y un rosario colgado sobre la cabecera. Esa imagen, más que cualquier deuda, era lo que la había llevado al hotel. Su madre, doña Teresa, dormía cuando Lucía llegó. El rostro, pálido, mostraba la fragilidad de los días que se van apagando sin hacer ruido. Ella dejó el sobre bajo la almohada sin decir nada. Se sentó a su lado, le acarició el cabello con ternura y respiró hondo, tratando de retener el llanto. Afuera, una vecina colgaba ropa mientras tarareaba una ranchera. El mundo seguía girando, pero dentro de esa habitación el tiempo se había detenido para una promesa muda. No más humillación, no más venta del alma por necesidad. A partir de ahora, buscaría una forma de sobrevivir sin perderse. Los días siguientes se volvieron un reflejo de rutina y silencio. Lucía trabajaba limpiando casas, cuidando ancianos, haciendo lo que fuera por un poco de dinero. No hablaba del hotel, ni del hombre del traje gris, pero cada noche, antes de dormir, lo recordaba mirando hacia la ciudad, con esa tristeza tan parecida a la suya. Se preguntaba qué había detrás de sus ojos, qué historia lo había llevado a pagar por compañía y terminar ofreciendo compasión. Era una duda que le pesaba, pero también la mantenía viva, como si en esa incógnita hubiera una chispa de esperanza. La enfermedad de su madre empeoró con el invierno. Los medicamentos costaban más, y las visitas al hospital se hicieron frecuentes. Lucía comenzó a vender pan casero para los vecinos, amasando de madrugada con las manos heladas. Cada billete que guardaba en una caja vieja era una pequeña victoria, pero también una cuenta regresiva. A veces, cuando el cansancio la vencía, pensaba en el sobre del hotel. Aquel dinero había durado poco, pero había cambiado algo más profundo. No su suerte, sino su fe en la posibilidad de que aún existiera bondad entre tanto egoísmo. En el mismo tiempo, al otro lado de la ciudad, él, Adrián Montalvo, seguía con su vida de reuniones, contratos y silencios. Desde su oficina en el piso 40, la ciudad parecía una maqueta. Tenía poder, fortuna y soledad. La noche del hotel lo había dejado pensando en algo que creía haber olvidado, la dignidad ajena, esa que no se compra con cheques ni se mide en cifras. No sabía por qué no podía sacarse de la cabeza los ojos de aquella muchacha. Quizás porque por primera vez en años había visto a alguien que no lo deseaba por su dinero, sino que solo temía perderlo todo. Y eso lo desarmó. Adrián solía pensar que el dinero lo resolvía todo. Había aprendido eso desde joven, cuando su padre lo obligaba a firmar cheques para compensar los errores de la familia. Compraba silencios, lealtades, incluso amor. Pero aquella noche en el hotel le había dejado una grieta que no lograba cerrar. Veía su reflejo en los ventanales de la oficina y se descubría vacío, como un hombre que lo tiene todo menos a sí mismo. Desde entonces, evitaba los tratos fáciles y las fiestas con mujeres que reían sin mirar. Había conocido algo que lo desarmó, la pureza del miedo de alguien que no tenía elección.
Cada mañana su asistente le entregaba los informes de la empresa, las citas, los contratos. Todo seguía igual, pero él no. Empezó a visitar los proyectos sociales de su fundación, algo que antes delegaba. Caminaba por barrios humildes, hablaba con madres solas, escuchaba historias que antes le parecían ajenas. En cada rostro buscaba sin querer la mirada de Lucía, ese temblor contenido que le había recordado lo que era ser humano. Nadie en su entorno entendía el cambio. Algunos lo atribuían al cansancio, otros a un romance oculto. Pero la verdad era más simple. Había despertado algo que no sabía que dormía, una necesidad de redención. Lucía, sin saberlo, se convirtió en su pensamiento recurrente. A veces, cuando firmaba un contrato o brindaba en un evento, la imaginaba cruzando una calle con prisa, sosteniendo una bolsa de pan, y en esa imagen encontraba paz. No sabía si volvería a verla ni si debía hacerlo, pero la idea de buscarla comenzó a rondar su mente como una sombra. No era deseo lo que sentía, sino una mezcla de gratitud y culpa. Quería asegurarse de que estuviera bien, aunque temía que su presencia solo reabriera heridas. Aún así, cada día que pasaba, la distancia entre ellos le pesaba más. Lucía, por su parte, luchaba contra el cansancio. El pan que hacía a mano ya no alcanzaba, y los medicamentos eran más caros. La tos de su madre empeoraba por las noches, y las visitas al hospital se volvían eternas. Un médico joven le dijo con cuidado que el tratamiento debía continuar o no habría esperanza. Lucía asintió, pero sabía que no podía costearlo. Esa noche, mientras doblaba la ropa recién lavada, miró el sobre vacío del hotel. Lo había guardado como una advertencia. No quería volver a esa frontera, pero la necesidad era cruel, y la dignidad pesada de sostener cuando se tiene hambre. El destino, caprichoso, los cruzó de nuevo sin aviso. Adrián visitaba un hospital para entregar una donación, acompañado de fotógrafos y periodistas. En el pasillo, vio a una mujer de espaldas, sosteniendo una carpeta y una bolsa con medicamentos. Su cabello recogido y la forma en que miraba al suelo le resultaron familiares. Cuando se giró, el mundo se detuvo. Era Lucía, más delgada, más cansada, pero con la misma mirada firme. Ella lo reconoció al instante. No hubo saludo, solo un silencio cargado de memorias. Él dio un paso. Ella retrocedió. El eco de aquella noche se coló entre los latidos. «No vine por ti», dijo él rompiendo el aire. «Estoy aquí por la fundación». Lucía asintió, sin apartar la vista. «Yo tampoco vine por ti», respondió, con una serenidad que lo desarmó. Por un instante, ambos sintieron la tentación de hablar, de decir lo que la vergüenza había callado. Pero el pasillo estaba lleno de ojos ajenos, y la dignidad de ella no aceptaba exhibiciones. Adrián guardó las manos en los bolsillos, respiró hondo y añadió: «Si necesitas algo...». «Ya tomé demasiado una vez», interrumpió ella, con voz suave, pero firme, y se fue, dejando tras de sí el aroma de jabón barato y coraje. Esa noche, Adrián no pudo dormir. Había visto en sus ojos una mezcla de orgullo y dolor que lo persiguió como un espejo incómodo. Se dio cuenta de que el dinero no solo no podía comprarla, tampoco podía redimirse sin ella. La imagen de Lucía caminando por aquel pasillo no dejó en paz a Adrián durante días. Intentó distraerse con el trabajo, con reuniones interminables y viajes improvisados, pero nada llenaba ese vacío que la presencia de ella había abierto de nuevo. Su asistente lo notaba distraído, más callado. A veces lo encontraba mirando por la ventana sin decir palabra. Lo que él no sabía era que esa inquietud no era deseo, sino culpa. Había visto la pobreza de cerca muchas veces, pero nunca había sentido que una historia lo interpelara de esa manera. No era filantropía lo que necesitaba ahora, era reparación.
Mientras tanto, Lucía enfrentaba una batalla cada vez más dura. Su madre había sido ingresada en el hospital y el médico hablaba de tratamientos costosos. Cada visita era una mezcla de fe y desesperanza. Aún así, no dejaba que nadie la viera derrumbarse. En las noches, después de limpiar el piso o vender pan, se sentaba junto a la cama, tomaba la mano de su madre y le contaba historias inventadas, playas, jardines, cielos sin deudas. Doña Teresa sonreía apenas, como si la voz de su hija fuera suficiente medicina. Pero Lucía sabía que el tiempo se acababa y cada respiración de su madre era una súplica silenciosa. Una tarde, mientras esperaba el autobús frente al hospital, una camioneta negra se detuvo a pocos metros. Adrián bajó del vehículo sin escolta, sin aviso. Lucía lo vio acercarse con la misma seguridad y torpeza que la primera vez. «Solo quiero hablar», dijo él, sosteniendo un sobre en la mano. Ella negó con la cabeza. «No necesito tu dinero», respondió, cortante. «No es dinero», contestó él. «Es una propuesta. Estoy creando un programa para mujeres en situación vulnerable. Necesito a alguien de confianza, alguien que entienda lo que es luchar sin rendirse. Pensé en ti». Lucía lo observó con cautela. No sabía si creerle, pero sus ojos, esta vez, no tenían el brillo arrogante de antes. Durante unos segundos, ninguno habló. El ruido del tráfico llenaba el espacio entre ellos. Lucía sintió un temblor leve en las manos. Sabía que aceptar implicaba volver a abrir una puerta que había cerrado con dolor. «No quiero que me debas nada», añadió él, casi en un susurro. «Solo quiero que trabajes conmigo». Ella lo miró desconfiada, pero percibió en su voz una sinceridad que no esperaba. «Lo pensaré», dijo sin prometer nada. Adrián asintió, respetando su distancia. Le dejó su tarjeta y se marchó. Aquella noche, Lucía la guardó en una caja junto a la manta del hotel. No sabía si era el comienzo de algo o una trampa más del destino. Pasaron varios días antes de que tomara una decisión. El dinero se agotaba, su madre seguía grave y el trabajo de limpieza apenas alcanzaba para pagar los medicamentos. Una mañana, con el corazón pesado y la dignidad aún intacta, decidió presentarse en la oficina de la fundación. El edificio era elegante pero sobrio. En recepción, el guardia la miró con curiosidad, sin reconocerla. Subió en el ascensor con las manos sudorosas y el alma dividida entre el miedo y la esperanza. Cuando las puertas se abrieron, Adrián la esperaba, sin corbata, con una sonrisa contenida. «Bienvenida, Lucía», dijo con voz baja. «Gracias por venir». Lucía respiró hondo y dio el primer paso. No sabía si estaba entrando a una oportunidad o a una prueba. Pero por primera vez en mucho tiempo sintió que tal vez la vida le estaba dando una segunda posibilidad, no de venderse, sino de empezar a valorarse. En ese instante, ambos comprendieron que la deuda entre ellos no era de dinero, sino de humanidad. El primer día en la fundación fue un laberinto de nervios. Lucía no sabía por dónde empezar, ni cómo moverse entre tanta gente vestida de manera impecable. Las oficinas olían a café caro y desinfectante. A su alrededor, los empleados hablaban en voz baja, mirando pantallas y sonriendo con formalidad. Adrián la presentó como la nueva coordinadora del programa de apoyo a mujeres. Nadie hizo preguntas, pero varias miradas curiosas la siguieron mientras se sentaba frente a un escritorio sencillo, junto a una ventana que daba al patio interior. Allí, entre papeles y formularios, Lucía sintió que su historia podía transformarse en algo útil si aprendía a no dejarse vencer por el miedo. Los días siguientes fueron duros, pero distintos. Lucía trabajaba con empeño, aprendiendo a organizar donaciones, revisar informes, contactar familias. No entendía del todo cómo había terminado en ese lugar, pero se sentía parte de algo más grande. A veces, Adrián pasaba por su oficina, sin previo aviso, con una taza de café
o una palabra amable. Su presencia ya no la intimidaba, la confundía, lo observaba moverse entre empleados y reuniones con una calma que antes no imaginaba. Había ternura en sus gestos, un respeto silencioso que no necesitaba explicaciones. Y, poco a poco, el recuerdo del hotel comenzó a doler menos, reemplazado por una nueva forma de confianza. Una tarde, mientras revisaban informes, se quedaron solos en la sala de reuniones. Afuera llovía, y el sonido del agua contra el vidrio llenaba los silencios. «No te he agradecido por aceptar el trabajo», dijo Adrián, mirándola con discreción. «No lo hice por agradecimiento», respondió Lucía, bajando la mirada. «Lo hice por necesidad». Él asintió, sin ofenderse. «A veces la necesidad nos lleva a los lugares correctos», murmuró. Ella lo miró, intentando descifrar si había ironía o fe en sus palabras. Pero solo encontró verdad. En ese instante, ambos comprendieron que algo estaba cambiando. No era amor todavía, pero sí un puente invisible que unía dos soledades. A medida que avanzaban los meses, Lucía comenzó a ganarse el respeto del equipo. Su empatía con las mujeres del programa la convertía en una voz cercana, capaz de entender lo que otros solo leían en estadísticas. Adrián observaba desde lejos cómo su presencia iluminaba el espacio. A veces la veía sonreír y recordaba la primera noche cuando el miedo la envolvía como una sombra. Ahora esa sombra se había transformado en luz, pero junto a la admiración crecía algo más profundo, algo que lo asustaba, la necesidad de protegerla, de cuidar ese fuego que había aprendido a sobrevivir sin pedir permiso. Una noche, después de un evento de la fundación, Adrián ofreció llevarla a casa. Lucía dudó, pero aceptó. El coche avanzaba por calles silenciosas, y las luces de los faroles dibujaban reflejos en el parabrisas. «¿Por qué me elegiste para este trabajo?», preguntó ella mirando por la ventana. «Porque eres la única persona que no me pidió nada», respondió él sin dudar. Ella sonrió apenas, una sonrisa breve pero sincera. Cuando el coche se detuvo frente a su casa, hubo un silencio largo, suspendido. Ninguno quería romperlo. Él bajó primero, abrió la puerta, y al despedirse, sus manos se rozaron por un instante. No hubo intención, solo electricidad. El tipo de contacto que recuerda a los vivos que aún tienen algo por sentir. Esa noche, mientras Lucía se recostaba junto a su madre dormida, se descubrió pensando en él. No como el millonario del penthouse, sino como un hombre cansado que también buscaba redención. Y aunque no lo sabía con certeza, algo en su pecho le susurró que ese encuentro todavía no había mostrado su verdadero propósito. En la calma de la madrugada, comprendió que a veces la dignidad no está en rechazar la ayuda, sino en aceptar la mano correcta, cuando se tiende sin condiciones. El invierno llegó con lluvias interminables y hospitales llenos. Lucía pasaba los días entre su trabajo en la fundación y las noches en vela junto a su madre. Adrián la observaba desde la distancia, preocupado. Sabía que ella no pedía ayuda, pero también entendía que no podía sola. Una tarde, después de una reunión agotadora, la encontró en la terraza del edificio, bajo un cielo gris. «No tienes que cargar con todo tú sola», dijo, acercándose despacio. Lucía se giró, con la mirada cansada pero firme. «No sé hacerlo de otra forma», respondió. Él dio un paso más, y por un instante el viento pareció detenerse. No dijo nada más. Solo se quedó allí, acompañándola en silencio. En los días siguientes, Adrián comenzó a intervenir sin que ella lo notara. Pagó discretamente los medicamentos de doña Teresa, envió enfermeras adicionales al hospital y se aseguró de que nunca faltara pan en la casa. Lucía sospechó, claro, pero eligió callar. No quería agradecimientos ni deuda, pero tampoco podía negar el alivio que sentía. Cada vez que pensaba enfrentarlo, algo dentro de ella la detenía. No era orgullo, era miedo de volver a confundirse. Aún así,
En el fondo, comprendía que ese gesto no nacía de lástima, sino de cuidado. Y ese matiz la conmovía más de lo que estaba dispuesta a admitir. Una noche, la tormenta golpeó con fuerza las ventanas del hospital. Doña Teresa respiraba con dificultad. Lucía sostenía su mano, repitiendo oraciones rotas. Adrián llegó sin aviso, empapado, con los ojos llenos de urgencia. «Déjame ayudarte», dijo. Ella quiso rechazarlo, pero al ver el temblor en su voz, no pudo. Pasaron horas juntos, vigilando el respirador, esperando un milagro que no llegaba. Cuando el amanecer empezó a clarear, el médico salió de la habitación con una expresión que lo decía todo. Lucía se derrumbó. Adrián la sostuvo sin palabras, dejando que el dolor se desbordara sobre su hombro. Por primera vez, ella no luchó contra el consuelo. El entierro fue sencillo, sin flores costosas ni discursos, solo vecinos, un cura anciano y una mujer joven aferrada a una foto. Adrián se mantuvo a distancia, sin intervenir. Sabía que el duelo era terreno sagrado. Después de la ceremonia, Lucía se acercó, los ojos hinchados, la voz temblorosa. «Gracias», susurró. «No tienes que agradecerme», respondió él. Ella merecía partir en paz. Lucía lo miró, como si por fin lo viera sin la sombra del pasado. No era el hombre que la había contratado, ni el millonario inaccesible. Era solo Adrián, con el rostro cansado de quien también ha perdido demasiado. Y en ese reconocimiento nació una cercanía nueva, limpia, sin promesas ni culpas. Pasaron semanas antes de que el dolor cediera un poco. Lucía volvió al trabajo, pero algo en su mirada había cambiado. Ya no era miedo lo que la movía, sino propósito. Dedicó cada proyecto a mujeres que luchaban por sobrevivir con dignidad. Adrián, por su parte, se involucraba más que nunca, aunque su motivo era más íntimo de lo que admitía. Había descubierto que ayudarla lo ayudaba a sí mismo, que redimirla era también redimirse. Una tarde, mientras revisaban papeles, sus manos volvieron a rozarse. Esta vez ninguno se apartó. El silencio entre ellos fue tan profundo que el mundo pareció detenerse. No había prisa ni palabras, solo el eco de algo que comenzaba a florecer entre las ruinas del dolor. Esa noche Lucía escribió en su cuaderno: «Tal vez no era el dinero lo que me faltaba, sino creer que aún podía merecer algo bueno». Y sin saberlo, ese pensamiento marcaría el camino hacia la verdad que ambos estaban a punto de descubrir. El verano trajo una calma extraña, esa que antecede a los grandes giros. En la fundación, Lucía había organizado un proyecto para apoyar a jóvenes madres sin recursos. Adrián la observaba desde el fondo de la sala, admirando su forma de hablar, su fuerza. Cuando terminó su exposición, los aplausos fueron sinceros. Ella sonrió, buscando entre la multitud, y lo encontró. Esa mirada bastó para decir lo que ambos callaban desde hacía meses. Al salir, el cielo estaba encendido por un atardecer dorado. «Has cambiado muchas vidas», dijo él, caminando a su lado. «La mía todavía no», respondió ella, sonriendo con tristeza. Adrián quiso decir algo, pero no lo hizo. Había una promesa contenida en ese silencio. Días después, Lucía encontró una carta sobre su escritorio. Era de Adrián. «Esta noche viajo. Necesito pensar. Hay cosas que debo resolver conmigo mismo antes de poder quedarme». La letra era firme, pero dolida. Ella apretó el papel entre los dedos, sintiendo un vacío profundo. Durante semanas trabajó sin saber si él volvería. Lo extrañaba más de lo que se permitía reconocer, hasta que una mañana, al llegar a la oficina, lo vio esperándola, sin traje, sin guardaespaldas, solo él, con los ojos llenos de lo que había aprendido en su ausencia. «Volví porque entendí algo», dijo. «Nadie puede comprar la paz que tú me das solo con existir». Lucía no respondió. Las lágrimas que había contenido tanto tiempo comenzaron a brotar. «No soy lo que crees», murmuró. «Fui parte de un trato,
de algo que me avergüenza. Adrián dio un paso al frente sin apartar la mirada. Y aún así, me enseñaste lo que es la dignidad. No hay culpa en quien lucha por sobrevivir sin rendirse. Ella intentó hablar, pero él la interrumpió suavemente. Lucía, aquella noche, cuando supe que eras virgen, entendí que no se trataba de pureza, sino de valor. Valor de seguir creyendo que podías merecer algo distinto. El aire se volvió espeso. Ella respiró hondo, temblando, y por primera vez no se sintió expuesta sino libre. Entonces él extendió la mano, despacio, con respeto. No era una invitación a revivir el pasado, sino a reescribirlo. Lucía la tomó, y el mundo pareció suspenderse entre ambos. Ninguno dijo te amo, porque no hacía falta. Todo estaba dicho en las miradas, en los años que habían aprendido a esperar. Afuera, la ciudad rugía, pero dentro del despacho solo había silencio y redención. Él la abrazó con cuidado, y ella apoyó la cabeza en su pecho, escuchando el latido que confirmaba que la culpa también podía transformarse en ternura. El sol entraba por los ventanales cuando Lucía levantó la vista. ¿Y ahora qué?, preguntó con un hilo de voz. Ahora vivimos sin deudas, respondió él, y esa frase, simple y clara, rompió el peso de todo lo anterior. La culpa, la necesidad, el pasado, quedaron atrás como polvo. En su lugar nació algo nuevo, limpio, que no tenía precio. A veces el amor no llega con promesas ni finales felices, sino con la valentía de mirarse sin miedo. Adrián y Lucía no sabían si lo suyo duraría, pero comprendieron que no importaba. Lo esencial ya había ocurrido. Habían aprendido a sanar. Si tú también crees que el amor puede redimir lo que el dolor intenta destruir, suscríbete y cuéntame en los comentarios qué parte de esta historia tocó tu corazón. Porque hay verdades que solo se descubren cuando alguien te enseña a mirar con el alma. Esa noche, la ciudad parecía respirar distinto. Lucía caminaba junto a Adrián por la avenida iluminada, con el viento jugando entre los árboles y el ruido lejano de los autos perdiéndose entre risas y murmullos. Por primera vez en mucho tiempo se sentía ligera. Ya no era la muchacha que había llegado con miedo a un hotel, sino una mujer que había aprendido el valor de no vender su alma. Adrián la miraba de reojo, sin intentar poseerla, solo agradecido por su presencia. Había pasado por demasiadas máscaras en su vida, pero ella lo había visto sin ninguna. En el reflejo de las vitrinas se descubrieron sonriendo como dos sobrevivientes que, sin planearlo, habían vencido la vergüenza. Al día siguiente, Adrián reunió al equipo de la fundación. Anunció que renunciaba a su cargo de presidente y que el nuevo proyecto quedaría bajo la dirección de Lucía. Los empleados se miraron entre sí, sorprendidos. Él explicó que había aprendido más en un año junto a ella que en toda su vida entre contratos. Cuando terminó, se hizo un silencio profundo. Lucía, con el corazón temblando, intentó hablar, pero la voz se le quebró. «No sé si merezco esto», susurró. «No se trata de merecer», dijo él, sonriendo con calidez. «Se trata de seguir creyendo». Y en ese instante, todo lo que alguna vez fue deuda se transformó en gratitud. Los días que siguieron fueron diferentes. Lucía asumió el liderazgo con humildad y firmeza. Transformó la fundación en un refugio para mujeres que, como ella, habían estado al borde del abismo. En cada historia veía un reflejo de su pasado, y en cada mirada encontraba razones para no rendirse. Adrián la apoyaba desde el anonimato, evitando interferir pero siempre cerca. No por control, sino por respeto. Su amor había madurado, volviéndose un espacio de libertad, no de posesión. Cuando coincidían en los pasillos, bastaba una mirada para entenderse. No necesitaban promesas, solo presencia. Una tarde regresaron juntos al lugar donde todo había comenzado, el hotel. Había cambiado. El penthouse ya no tenía el mismo brillo y el silencio no dolía. Adrián abrió las cortinas y la luz entró como un río dorado. «Este fue mi infierno»,
dijo él, con una media sonrisa, pero también el lugar donde aprendí a detenerme. Lucía lo observó, sin miedo. Se acercó despacio, tocó su mano y respondió: «Entonces, hagamos que este sea el lugar donde comenzó todo lo bueno». Él asintió, y por primera vez, el aire no pesó. La manta que una vez la cubrió del miedo, ahora reposaba doblada sobre el sillón, como testigo mudo de una historia que había cambiado de piel. Esa noche no hubo promesas de eternidad, solo un gesto sencillo, dos manos unidas sobre una mesa. Afuera, la ciudad seguía rugiendo, pero dentro de aquella habitación, la paz se hizo Adrián comprendió tangible. que la redención no se pide, se construye, y Lucía entendió que dignidad no era orgullo, sino la fuerza de aceptar amor sin culpa. En el silencio compartido, ambos supieron que por fin estaban en el mismo lugar, no donde comenzó el miedo, sino donde la esperanza decidió quedarse. La vida siguió su curso, sin dramatismos. Lucía siguió trabajando, ayudando a otras mujeres a levantarse. Adrián dedicó su tiempo a proyectos pequeños, alejados del ruido del poder. Cada tarde se encontraban en una cafetería discreta, donde el café sabía a paz y las palabras eran pocas. A veces bastaba mirarse para recordar todo lo que habían superado, y aunque el pasado seguía siendo una sombra, ya no asustaba. Se había convertido en raíz, no en cadena, porque a veces la vida te arrastra al abismo solo para mostrarte quién está dispuesto a sostenerte cuando tocas fondo. Lucía sonrió al ver su reflejo en el vidrio del local. No se reconocía del todo, y eso era bueno. Había cambiado, era libre, y en ese instante comprendió que el verdadero triunfo no era haber encontrado amor, sino haberse reencontrado consigo misma, limpia de culpa, llena de propósito, con el corazón sereno. El tiempo, con su paso silencioso, terminó por suavizar las heridas. Las sombras que antes los definían ahora eran apenas cicatrices que contaban una historia de redención. Lucía caminaba cada mañana hacia la fundación con la misma maleta vieja que una vez la llevó al hotel, pero ahora no pesaba. Dentro no había miedo ni deudas, solo papeles, sueños y una libreta llena de nombres de mujeres a las que quería ayudar. En su escritorio conservaba la manta doblada, símbolo de aquella noche en la que un desconocido eligió la compasión antes que el deseo. Cada vez que la veía, recordaba que la dignidad no se pierde mientras uno tenga el valor de defender su luz. Adrián la acompañaba en silencio, desde un lugar distinto. Había dejado la empresa y comenzado a escribir, narrando historias de personas reales que transformaban la desesperación en esperanza. Nunca mencionó su nombre en los textos, pero cada palabra hablaba de ella. A veces, cuando se encontraban al final del día, caminaban sin rumbo por las calles que antes los separaban. Ya no había distancia. Habían aprendido que el amor más honesto no se grita ni se promete. Se demuestra en la calma, en la presencia constante, en el respeto profundo. Dos almas que, tras tocar fondo, aprendieron a sostenerse sin cadenas. Un año después, la Fundación inauguró un nuevo centro comunitario. Lucía dio el discurso de apertura. Su voz, firme y dulce, resonó entre los aplausos. Nadie debería pagar el precio de su necesidad con su dignidad. Todos merecemos una oportunidad para empezar de nuevo. Adrián la observaba desde la primera fila con los ojos húmedos y una sonrisa que decía más que cualquier palabra. Cuando ella bajó del escenario, él la esperó con un ramo sencillo de flores del campo. Lucía lo abrazó, sin miedo, sabiendo que ya no debía nada. No al destino, no al pasado, no a nadie. Por primera vez, todo estaba en paz. Esa noche, desde la ventana de su casa, Lucía miró la ciudad. Las luces que antes le parecían hostiles, ahora eran un mapa de nuevas posibilidades. Pensó en su madre, en el hotel,
en el hombre que la salvó sin pedir nada a cambio, y en la mujer en la que se había convertido. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de gratitud. Había vendido su miedo y recuperado su alma. Y mientras el viento jugaba con las cortinas, susurró una promesa. Nunca más dejaré que la necesidad decida por mí, porque a veces el amor no llega para quedarse. Llega para enseñarte a quedarte contigo misma. Si crees en la fuerza de la dignidad y en el amor que redime sin poseer, escribe dignidad en los comentarios. Y recuerda, hay historias que no se compran, se viven.